Queremos darles saludos nuevamente en este día miércoles. Regresamos después de 2 semanas. Tuvimos una pequeña pausa para poder celebrar el Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Pero regresamos nuevamente en este día miércoles al libro de Eclesiastés. Queremos terminarlo. Estamos en el capítulo 8 en este día, incluyendo esta semana. Nos están faltando 4 capítulos para poder terminar el libro de Eclesiastés y más adelante compartiremos con ustedes qué es lo que vamos a hacer en los días miércoles. Mientras tanto, bienvenido, gracias por estar con nosotros, que el Señor lo bendiga donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos acompañe. Bendiciones para todos ustedes. Por favor, les pedimos que siempre tenga la Biblia a la mano, que nos siga con la lectura, ya sea en este momento o después en otro día que mediten en estos mensajes. Siempre la Biblia en la mano, poder comprobar que lo que hacemos proviene de la palabra de Dios. Les pedimos también siempre que nos envíe sus comentarios. Son siempre bienvenidos, son recibidos con agrado y son de bendición para nosotros, y al mismo tiempo sus peticiones de oración. Si usted tiene alguna necesidad que quiere que estemos orando por ustedes, con toda confianza lo vamos a hacer. Tenemos personas que nos apoyan en la oración y que están más que dispuestas a orar por usted y sus necesidades. Vamos a continuar con el libro de Eclesiastés. Recuérdelo, estamos en este libro donde el rey Salomón, un hombre que tuvo toda la sabiduría del mundo, todo el dinero del mundo, que fue toda la fama del mundo tenía en ese momento. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que no negó a sus ojos absolutamente nada de lo que él quiso. Todo lo que quiso tener lo tuvo y hasta más. Tuvo todas las mujeres, hizo todo lo que quiso, toda la fiesta, se entretuvo en toda la música, el arte, en el trabajo, en el afán, y se dedicó también a investigar, a observar la vida y meditar y escribir este libro para decirnos qué es lo que sucede con el hombre, especialmente con el hombre en nuestra vida alejados de Dios. Hace énfasis en lo que es más allá del sol y hace énfasis en lo que es la vida debajo del sol, es decir, esta vida terrenal, pero especialmente se refiere debajo del sol a nuestra vida separado de Dios, que no incluimos a Dios en absolutamente nada, vivimos y hacemos absolutamente todo lo que queremos y no contamos con Dios, aunque profesamos creer en Dios. Entonces vamos a continuar en esta porción de la Escritura, en estos versículos. En realidad vamos a meditar un solo versículo, pero en el capítulo 8, del versículo 10 a terminar el capítulo, al versículo 17, habla acerca de las desigualdades de la vida. La última vez que nos reunimos estuvimos viendo los contrastes entre la sabiduría y la insensatez. Así es que en sus Biblias, Eclesiastés capítulo 8, un solo versículo para meditar en este día, para que nos abunde bien nuestro tiempo y para que podamos tratar de encontrarle la enseñanza y ver qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Eclesiastés 8, versículo 11, la palabra de Dios dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. Nuevamente dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia, cuanto no viene inmediatamente el castigo por el mal que hacemos, dice, sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Es un solo versículo, pero nuevamente, al igual que lo hicimos hace 2 semanas, vamos a hacer otras lecturas. Por eso nos concentramos en un solo versículo, pero vamos a hacer otras lecturas un poco más extensas para poder apoyar lo que estamos viendo aquí. Ahora dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia. Es decir, pareciera como que el castigo está en stand-by, como que el castigo está suspendido, como que el castigo está en espera para que venga en el momento adecuado. Pero no dice de ninguna manera que no se cumplirá. Lo que está diciendo es por cuanto no se ejecuta inmediatamente la sentencia. Es como nosotros como padres o nuestros padres con nosotros, que nos advertían: te voy a castigar, sigue haciendo eso y te voy a castigar. Y como no nos castigaban, seguíamos haciendo lo mismo, seguíamos siendo desobedientes. Te voy a castigar, tienes que parar, detente porque te voy a castigar. Entonces nos están diciendo lo mismo, y mientras no hay el castigo,
Mientras no viene la disciplina, mientras no viene la consecuencia de nuestra mala obra, como dice el versículo, lo continuamos haciendo. ¿Qué es lo que dice este versículo? Como se tarda o como no viene rápido la sentencia, el corazón de los hijos de los hombres sigue dispuesto a hacer el mal. Continuamos, ¿sí? Continuamos, no dice que no se cumplirá, y eso es importante para nosotros entenderlo, es importante para nosotros saberlo, porque tarde o temprano va a venir el castigo, tarde o temprano va a venir la consecuencia, especialmente si continuamos y continuamos y continuamos con la misma acción, con el mismo pecado, con la misma mala obra. Tarde o temprano tiene que venir la disciplina de parte de Dios, pero muy probablemente Dios también está siendo paciente. Recuérdese que vivimos nosotros en el tiempo de la gracia de Dios. Prácticamente todo mundo hace lo que quiere. Debajo del sol no tenemos la más mínima intención de darle cuentas a Dios, de sentir el temor de Dios, de preguntarle a Dios, de considerarlo en nuestras vidas. Tomamos nuestras decisiones, pero estamos en la gracia. Dios nos da la oportunidad, ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, y ya depende de nosotros qué decisiones vamos a tomar. Es importante que nosotros entendamos que tarde o temprano vendrá el juicio, ya lo vamos a ver en un momento. Pero dice, probablemente Dios está siendo paciente para con nosotros. Podemos ver en la palabra de Dios, en segunda de Pedro, Pedro nos dice que el Señor está siendo paciente, que no retarda su promesa de regresar y de cumplir absolutamente todas sus promesas, pero dice que Él es paciente, que Dios es paciente porque quiere que más gente venga al arrepentimiento y le entregue su vida a Él. Por eso estamos en esta gracia. Él es paciente. Pareciese que todo lo que dice aquí, que va a regresar, que se va a acabar el mundo, que va a venir a establecer un nuevo reino. Y como pasan los años y los siglos, y ya hemos pasado miles de años, y en la misma palabra de Dios le cuestionaban a los discípulos, y bueno, ¿cuándo se va a cumplir? Y Pedro dice, está siendo Dios paciente. La gente sigue viviendo, la gente no toma en serio lo que Dios dice, pero Dios, por su gracia, es paciente porque quiere que más gente reaccione y venga al arrepentimiento. A Noé le tomó aproximadamente 100 años construir el arca. 100 años, desde el momento en que Dios le dijo lo que iba a hacer, desde el momento en que Dios le dijo del diluvio, desde el momento que dijo voy a destruir este mundo, que le dijo prepara esta arca, hasta el momento en que la terminó y vino el diluvio, le tomó aproximadamente a Noé 100 años, y el mundo alrededor de Noé siguió viviendo y haciendo exactamente lo mismo, el mal, alejados de Dios, desobediencia de Dios, vida en contra de Dios. Se cumplió el tiempo, nadie se arrepintió y solamente Noé y su familia entró en el arca. ¿Por qué? Porque no aceptaron el juicio que venía de parte de Dios. Entonces, como no viene la sentencia, inmediatamente puede pasar tiempo, nos confiamos y seguimos haciendo el mal. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios de la misericordia, cuando Dios busca el arrepentimiento, y cuando encuentra el arrepentimiento, entonces Dios nos bendice, Dios derrama su gracia, Dios derrama su misericordia. En el libro de Jonás, si está usted familiarizado con los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos hemos escuchado la historia de Jonás, que se lo tragó la ballena, como decimos algunos, pero en el libro de Jonás, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, Dios le habla a Jonás y le dice, vino palabra de Dios a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, a una ciudad, dice aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios está utilizando su mensajero, su profeta. Llévale este mensaje a Nínive. Se están portando mal, la maldad ha llegado hasta mi presencia y quiero que les lleves este mensaje. En el capítulo número 2 vemos la oración, o sea, Jonás no obedeció a Dios y se fue a otra tierra diferente. En lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis, y ahí es cuando viene la historia de que se lo traga el pez. En el capítulo 2 está orando Jonás a Dios y ya lo avienta el pez. Y en el capítulo número 3 encontramos que dice la palabra de Dios, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí
a 40 días Nínive será destruida. Les está dando, aquí sí les está dando un tiempo de la sentencia, pero todavía tenía el pueblo 40 días para decir, bueno, sigamos haciendo el mal, nos están avisando. Quizá tú y yo, si supiéramos exactamente cuándo viene el día del juicio, cuándo viene el día de la sentencia, cuándo viene el día del castigo, entonces nos detendríamos. En este caso específico, Jonás les está diciendo, pero tú y yo no sabemos cuándo va a venir la consecuencia, por eso seguimos haciendo el mal. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. No es que creyeron exactamente al profeta, creyeron la palabra de Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En alguna manera Dios está esperando, basado en el versículo de Eclesiastés, está esperando, nos está dando la oportunidad, su gracia, su misericordia, su paciencia, está siendo paciente para con nosotros, no quiere que nos perdamos, no nos quiere castigar. Jonás fue a este lugar, Nínive se arrepintió, el rey mandó ayuno, todo el mundo vamos a ayunar y todo el mundo clámele a Dios, vamos a proclamar. Y Dios vio ese corazón y ya no los castigó, y eso espera de nosotros. Pero como no se cumple la sentencia, seguimos y seguimos y seguimos. Y hay diferentes razones por las cuales nosotros continuamos con el mal, porque no llega la sentencia. Sigamos, y así hacíamos, te repito, de niños o nuestros hijos, como no había el castigo, pues continuaban y continuábamos haciendo exactamente lo mismo. Diferentes razones por la cual continuamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no sabe o no mira lo que estamos haciendo. Pensamos que Él no se da cuenta. Generalmente hacemos el mal a oscuras, lo hacemos de noche cuando nadie nos ve, en nuestro cuarto a oscuras, con nuestro teléfono, nuestra computadora o en otro país, en otra ciudad. Tanta gente que viene de sus países a trabajar por un periodo de tiempo aquí, o viene a la escuela donde mi familia no me ve, donde mis amistades no me ven, y podemos escondernos y andamos de un lugar a otro, y en la noche pensamos que Dios no sabe, pensamos que Dios no nos mira, porque como no pasa nada, lo seguimos haciendo, continuamos haciendo porque Dios no me mira. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 15, dice, los ojos de Dios están en todo lugar, dice. Nosotros seguimos con el mal porque no viene la sentencia y pensamos que Dios no se ha dado cuenta y no mira. Y Proverbios dice, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Donde quiera que esté, cuando estoy en casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mi país, cuando estoy en otro país, cuando estoy con mi familia, cuando no estoy con mi familia, cuando estoy en la escuela o cuando no estoy en la escuela, donde quiera que esté y vaya, los ojos de Dios me están mirando. El hecho de que no venga la sentencia no quiere decir que Él no sabe lo que estoy haciendo con mi vida. Hacemos todo en oculto y a escondidas. Hace 2 semanas hablábamos del rey David, cuando estuvimos hablando acerca de decisiones correctas y decisiones incorrectas. Vimos los casos del rey David, de Daniel, de José. Vimos los casos de personas que tuvieron y tomaron las decisiones correctas en su momento correcto. ¿Recuerda lo que hizo el rey David? Vamos a ver la consecuencia ahorita. Estamos en 2 de Samuel capítulo 12, que era lo que había hecho el rey David en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios que el rey se quedó en su palacio, estaba caminando por su balcón, el pueblo, todo el pueblo y el ejército en guerra, y el rey perdiendo el tiempo en el balcón observando la naturaleza, y en eso vio una mujer hermosa, de hermoso parecer, que se estaba bañando, le atrajo, le gustó, la hizo traer a su palacio, él era el rey, ordenó, tráela, tuvo relación con ella, la mujer salió embarazada. Entonces, el rey, ¿qué hizo para cubrir su pecado?
tuvo que mentir y cometer otro pecado. Inmediatamente mandó traer al esposo de la mujer que estaba en la guerra, en el ejército, lo trajo a casa. Trató de alguna manera seducirlo con bebida, con comida, como este hombre era un hombre fiel al rey, era fiel a Dios, era fiel al rey y quería regresar a la batalla. El rey le dio una carta y le dijo, llévala al jefe. Y en esa carta le decía al jefe que a ese hombre Urías, el esposo de la mujer, Betsabé, lo pusiera al frente de la batalla para que muriera. Y así hicieron, y murió. Y el rey, ¿qué fue lo que pensó? Cubrió ya su pecado. Ya no hay problema. La mujer está embarazada, el hijo va a ser mío y el esposo nunca va a saber, nadie va a saber, todo se acabó. Pero dice, los ojos de Dios están mirando todo. Están mirando todo, hacemos en ocultas. Pensamos que ya cubrimos nuestro mal, nuestro pecado. Pensamos que Dios no se dio cuenta. Pensamos que somos más inteligentes que Dios, más hábiles que Dios, más capaces que Dios. Pensamos eso, queremos hacer cosas para engañar en algo y Dios absolutamente todo lo sabe y nunca lo vamos a poder engañar. La palabra de Dios dice que no hay nada que hagamos en lo oculto que tarde o temprano no salga a la luz. Entonces manda Dios a vamos a leer la consecuencia para que veas que tarde o temprano viene. Dice, Natán amonesta a David, dice, Dios envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, Natán está hablando con David y le cuenta esta historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios que el que tal hizo es digno de muerte y de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, la consecuencia. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Dios, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Dios ha remitido tu pecado, te ha perdonado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La consecuencia. El rey pensó que nadie había visto, el rey pensó que era más inteligente que Dios, el rey pensó que había cubierto su pecado. Y entonces, ¿qué viene Natán, le habla, le explica esta enseñanza, este tipo de parábola. David se da cuenta que él es ese hombre y viene el castigo. Tu familia va a sufrir espada y ese hijo se va a morir porque hiciste que los enemigos blasfemaran mi nombre. Entonces, tarde o temprano viene el cumplimiento de la sentencia. Pero como nosotros no vemos que se hace inmediatamente, continuamos con el mal, continuamos. Entonces esa es una de las razones, de las diferentes razones es porque pensamos que Dios no sabe o no mira cuando los ojos de Dios están mirando en todo lugar, tanto a los buenos como a los malos. Y con la historia de David podemos ver que tarde o temprano va a venir la consecuencia y la consecuencia puede ser mucho más grave de lo que hemos estado haciendo. Número 2, pensamos que a Dios no le importa lo que hagamos. Pensamos que a Dios no le interesa nuestra vida, que no le interesa cuál es el pecado. El mundo vive como quiere vivir.
A Dios no le interesa porque no creemos, no tenemos el temor de Dios, no lo sentimos, pero no entendemos, nosotros somos su creación, por supuesto que a Dios le interesa, esta es su creación y le interesa. Todos aquellos a través de Jesucristo somos llamados sus hijos, nos dio esa potestad, por supuesto que le interesa. Como padre te interesa qué es lo que hacen tus hijos, por supuesto. Y ahora aquellos que nos declaramos cristianos, aquellos que nos decimos ser hijos de Dios, tenemos incluso una mayor responsabilidad como cristianos, como creyentes. Somos embajadores del reino celestial, somos representantes de Dios aquí en la tierra, de su palabra, con lo que estamos haciendo, cómo vivimos, cómo actuamos, todo lo que decimos. ¿Por qué? Porque la gente pone la mira. En el momento es bien curioso que en las otras religiones nadie dice nada, pero cuando nosotros decimos soy cristiano, inmediatamente ponen los ojos sobre ti. ¿Por qué? Porque saben que como cristiano tu vida tiene que ser diferente y tiene que cambiar. Tenemos una mayor responsabilidad. Nos están observando, en el momento en que dices soy cristiano, esperan algo diferente de ti. Ya sea para juzgarte, criticarte, burlarte, pero siempre van a esperar algo diferente de ti. Así es que, ¿cómo no le va a importar a Dios? Tenemos una mayor responsabilidad. Estamos representando su palabra, estamos representando su reino. Leímos aquí en 2 de Samuel, leímos lo que dice. Dice el versículo 14, la historia que acabamos de leer de David con Natán, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces nuestra vida, nuestras acciones, nuestras malas obras, nuestro pecado hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Inmediatamente cuando yo cometo un pecado y la gente me ve, la gente me oye hablar, la gente me ve reaccionar en la calle, me ve cómo trato a mi familia, inmediatamente dicen, él es un siervo de Dios, él le sirve a Dios, es hijo de Dios, se llama cristiano. Inmediatamente empiezan a blasfemar contra Dios. Yo no quiero ese Dios, yo no quiero esa fe para ser como ese hipócrita, para ser como esa familia, para ser como esa persona. Blasfeman contra el nombre de Dios. Por supuesto que a Dios le importa. Pensamos que no le interesa lo que hagamos, pero por supuesto que le importa. ¿Por qué? Porque va a ser su nombre blasfemado y Él es santo. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia, entonces pensamos que Dios no nos juzga. No nos va a juzgar, porque cuando no se juzga, inmediatamente, como no viene el castigo, inmediatamente pensamos, no, Dios no puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque predicamos un Dios, Dios es amor. Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Cómo ese Dios de amor y de misericordia y de bondad? ¿Cómo ese Dios que sana, que perdona, que limpia, que transforma, que purifica? ¿Cómo ese Dios que ha hecho esta maravillosa creación nos va a juzgar? No pasa nada. Dios es amor, Dios es bueno, Dios no castiga. No es posible que la gente o la palabra de Dios hable de un infierno, de ese lago de fuego donde el gusano vive todo el tiempo, la llama nunca se apaga. No es posible que hable de eso, no es posible que exista, no es posible que Dios vaya a enviar a ese lugar. Entonces pensamos que Dios nunca nos va a castigar. Por eso continuamos con el mal, por eso nuestro corazón sigue en disposición de hacer el mal. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no nos mira, que no se da cuenta, pensamos que no le importa, pensamos que Dios no es capaz de juzgar y darnos un castigo porque Él es bueno. La palabra de Dios en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 12 que Dios es un fuego consumidor. La palabra de Dios nos habla de que Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios y de Colosenses que su ira se va a manifestar. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan dice así, Juan capítulo 3 y versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo no va a juzgarnos? ¿Cómo no vamos a pagar las consecuencias?
Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es un fuego consumidor. Tarde o temprano va a separar el trigo de la cizaña, dice la Escritura. Tarde o temprano va a separar, y tarde o temprano va a venir el juicio de Dios y va a castigar a todos aquellos que rechazaron su nombre, rechazaron su palabra, blasfemaron su nombre, se burlaron de Él, fueron en contra de Él, nunca aceptaron el mensaje de la palabra de Dios. Tarde o temprano, dice aquí, que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vivimos nuevamente, te repito, estamos en tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Por eso el mundo sigue haciendo lo que quiere. Por eso es que no nos interesa, no tenemos ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque no viene el castigo, no viene la consecuencia a nuestra falta inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice el libro de Eclesiastés, continuamos haciendo el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer mal. Pensamos que Dios no mira. Pensamos que Dios no se da cuenta porque hacemos en lo oscuro como el rey David. Tratamos de cubrir nuestras huellas. Tratamos de cubrir nuestro mal. Tratamos de cubrir nuestro pecado. Tratamos de barrer debajo de la alfombra. Nadie se da cuenta. Y dice la palabra que Dios mira al bueno y al malo en todo lugar. Y vino sentencia contra el rey David. La espada va a estar sobre tu familia y ese hijo que te ha nacido morirá a su tiempo. A su tiempo. Pensamos que a Dios no le importa. Por supuesto que le importa. Soy su hijo. ¿A quién no le va a importar como padre? Especialmente si tu nombre va a ser blasfemado. Por supuesto que le importa. Como pensamos, pero nosotros somos los que pensamos eso. Entonces continuamos haciendo el mal. Pensamos que Dios no juzgará a nadie. Él es bueno. La palabra de Dios dice que es fuego consumidor, que la ira de Él está sobre aquellos que han rechazado la palabra, que han rechazado a su Hijo, que no han creído en su Hijo. La ira de Él vendrá. Y la palabra de Dios nos dice que va a haber condenación. Tarde o temprano va a haber juicio de parte de Dios. Tarde o temprano. Aún a pesar de que en este momento no venga la sentencia y podamos o querramos seguir viviendo de la manera que vivimos, haciendo el mal, separados de Dios, con nuestra vida solamente debajo del sol, tarde o temprano Dios cumplirá sus juicios, tarde o temprano. Por eso la palabra de Dios, por eso Salomón nos va guiando a nosotros a meditar, a pensar, a ver que en esta vida debajo del sol todo es vano, absolutamente todo es vano, pero que hay una vida más allá del sol, que esa vida será eterna, que es donde está la presencia de Dios, que ese será el final de aquellos que creen en la palabra de Dios, que creen en el Señor, que creen en su promesa, que creen en su juicio. Y eso es lo que nos ha tratado de guiar por los 8 capítulos, poder mirar más allá del sol. Pero mientras no miremos allá, seguiremos viviendo así, como dice este versículo, haciendo el mal, que no vemos consecuencia, porque no hay castigo, porque no hay la disciplina. Pero tarde o temprano, Dios la cumplirá. Esperemos que Dios, a través de su palabra, nos haga reaccionar. No es tanto de tener miedo a qué es lo que va a pasar si me descubren, porque de todas maneras Dios ya sabe lo que estoy haciendo. Ya lo sabe perfectamente, donde quiera que esté, donde quiera que vive y lo que sea que esté haciendo, Dios ya lo sabe perfectamente. Él es un testigo, nos ve día a día, su ojo está en todo lugar, su mirada está en todo lugar. No hay nada que yo le pueda ocultar a Él. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? A donde quiera que vaya está la presencia de Dios, no importa en dónde esté. Pues Él ya sabe. Pero como vimos con Jonás, nos da la oportunidad con su gracia divina. Es paciente y nos da la oportunidad de venir y ponernos a cuenta con Él, arrepentirnos, transformar, cambiar, tomar la decisión correcta de seguirlo a Él, de someterme a Él, de sentir temor de Él, de seguir su palabra, obedecer su palabra antes de que venga su juicio, antes de que venga la consecuencia, que pueda voltear mi mirada más allá del sol. Esperemos que la palabra llegue a tu corazón, meditemos en ella, reaccionemos. Dios es paciente, nos arrepentimos y esperamos su bondad, su misericordia, su perdón
su gracia divina sobre nosotros. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero la palabra dice que su juicio, tarde o temprano, se va a cumplir en este mundo. Vamos a orar. Te invito a que medites en este versículo, medites en lo que hemos hablado, para que de alguna manera Dios a través de su Espíritu nos redarguya de tal manera que hagamos los cambios necesarios. Hagamos los cambios necesarios para ponernos a cuenta con Dios y que no nos venga la sentencia, que no nos venga el castigo, al contrario, que venga la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío, en este momento. Te damos las gracias en especial por tu paciencia. Te damos las gracias por esa gracia divina, Señor, porque no nos das conforme a nuestra iniquidad. Y por ello, Señor, seguimos viviendo de la manera que vivimos. Porque no nos das de acuerdo a nuestro pecado, no nos das de acuerdo al mal que hacemos constantemente. Tus hijos y también los que no son tus hijos, nos das de acuerdo a tu gracia. Incluso siendo malos, siendo pecadores, siendo desobedientes, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos la oportunidad de la vida eterna, la esperanza del perdón, tu sangre que nos purifica, que nos limpia y la seguridad de esa vida eterna. Aún que somos malos, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Pero esperamos, Dios, que a través de tu palabra, de tu espíritu, de tu promesa, cambiemos, Señor. Sepamos que hay un juicio, sepamos que hay consecuencias eternas cuando seguimos separados de ti, viviendo nuestra vida debajo del sol. Te rogamos en Cristo Jesús, llega a nuestro corazón, que nos detengamos, que meditemos, que cambiemos, que haya arrepentimiento y que tomemos la mejor decisión, la cual es seguirte a ti y seguir tu palabra, Padre. Gracias en este momento, bendiciones te pido por todos aquellos que nos acompañan y gracias nuevamente por tu bondad, misericordia y por la gracia divina con la cual vivimos en este momento. En tu nombre oramos, Jesucristo al Padre, y damos gracias. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros, que Dios lo bendiga, bendiciones donde quiera que se encuentre. Los esperamos el próximo domingo para continuar con el estudio que iniciamos el domingo pasado. La historia continúa, no se detuvo en Semana Santa. Vamos a continuar viendo en el libro de Hechos qué es lo que sucedió con los discípulos después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Bendiciones para todos ustedes, gracias por estar con nosotros.